les va a todos? Así que hoy vamos a hablar del clima, ¿qué les parece? Pero antes de hablar del clima, quería contarles algo previamente. Es como para que nos baje un poquitito la autoestima, digamos. Después se las levanto, van a ver. Nosotros estamos en algún lugar perdido del cosmos, que es infinito, en una galaxia muy pequeña, que tiene forma espiralada, y en uno de sus extremos más externos hay un puntito chiquitito que es el sistema solar. Se llama así porque una estrella, muy pequeña también, la llamamos Sol. Nuestra Tierra gira alrededor del Sol alrededor de 107.280 kilómetros por hora. La verdad que esto da bastante vértigo, bastante inseguridad, porque esa Tierra nosotros no la manejamos a este planeta. A mí me gusta llamarla geonave espacial, porque estamos acá metidos todos nosotros. No la podemos manejar. Ella sola se está manejando sola. Sinceramente, da un poco de temor esto. Pero tenemos que quedarnos tranquilos porque en esta geonave espacial, como me gusta llamarla, tenemos todo lo que necesitamos. Desde el yogur que tomamos esta mañana hasta el shampoo con que nos lavamos, el material con el que están hechos los celulares, absolutamente todo lo encontramos en nuestra geonave espacial. Recursos naturales. A su vez también, cuando hablamos de recursos naturales, nos enseñaron que se extraen de la naturaleza. La naturaleza es un término muy amplio, muy divagante, dice mucho y no dice nada. Pongamos como ejemplo el hombre. Yo puedo decir hombre, todo el mundo entiende el concepto de hombre, pero una cosa es el doctor Mengele y otra cosa es el doctor Favaloro. O sea, los dos son hombres, los dos son médicos, más o menos coetáneos, pero convengamos que no tiene nada que ver uno con el otro. Lo mismo ocurre con la naturaleza. Hay recortes de la naturaleza que por el momento los vamos a llamar paisajes. Por ejemplo, disculpen ustedes. Por ejemplo, este paisaje. O este paisaje. Son distintos, ¿verdad? O este paisaje. Y miren este. Cada uno de estos paisajes es como si fuera un escenario. La diferencia que hay entre un paisaje y el otro son una serie de factores, que pueden ser factores climáticos, como la intensidad de la lluvia, la distribución de las lluvias, los vientos, la temperatura media anual, si nieva, si el suelo tiene mucho humus, si tiene poco, si es arenoso, si es arcilloso, si la topografía del lugar es una quebrada o si es una llanura o si es una hondonada. Todos estos factores son los que van a armar este escenario, este paisaje. Los seres vivos que van a vivir sobre ese escenario serían los actores. O sea que vamos a hablar de paisajes, que ahora les decimos escenarios, y vamos a hablar de actores, que serían los seres vivos. Cada ser vivo está adaptado a vivir en cada uno de ellos y forma parte también de ese sistema. Ustedes normalmente lo conocen con el nombre de ecosistemas. Para mí es más preciso decirle sistemas ecológicos. Quiere decir que cada uno de estos factores que estoy mencionando, cada uno es como si fuera un engranaje, un pequeño engranaje o un gran engranaje que pone en movimiento la máquina. La máquina sería el ecosistema en general. Un engranaje que falle, empieza a descomponerse, a descompaginarse la máquina. Estos sistemas ecológicos son estudiados por la ecología, que es una rama muy reciente de la biología, que estudia cómo funcionan estos ecosistemas. Sobre una base de datos, se cargan datos en un programa de computación y se hacen proyecciones a corto, mediano o largo plazo. Ya tenemos dos términos bien definidos: ecología, ecosistemas o sistemas ecológicos. Por otra parte tenemos los sistemas
sociales. Y vuelvo a decir sistemas, ¿por qué? Las sociedades son muy distintas unas de otras. Si no pensemos, la sociedad alemana, la sociedad francesa, la sociedad estadounidense, la sociedad argentina, y dentro de los mismos los porteños, y pensemos en la comunidad QOM. O sea, somos muy distintos. ¿Por qué? Porque tenemos distintos accesos a los recursos naturales, porque tenemos distintas culturas, distintos modos de usar la naturaleza. ¿Mm? Entonces, cada uno de los sistemas sociales va a utilizar determinado tipo de tecnologías para sacar de los sistemas ecológicos naturales que necesitan. De esta manera, según su cultura y de la valoración que se le dé a esos recursos, van a ser más proteccionistas o mucho más consumistas. De cualquier manera, los recursos naturales se extraen de los sistemas ecológicos. Cada uno de esos sistemas tiene un paisaje específico. Por ejemplo, veamos nosotros este escenario, que es el escenario donde está el balcón de Romeo y Julieta. Imagínense que yo quisiera representar a digamos, a esta escena con los actores vestidos como en la Guerra de las Galaxias. Es imposible. ¿Mm? O sea que cada sistema ecológico funciona de una determinada manera y solamente de esa manera. Y los sistemas sociales sacan los recursos de estos sistemas ecológicos mediante tecnologías. Las tecnologías pueden ser un palito, una piedra o puede ser la maquinaria pesada de la agroindustria. ¿Eh? Vamos a concluir con este cuadro. Acá tenemos la idea de lo que es medio ambiente, que es lo que acabamos de decir. Los sistemas ecológicos, ¿sí? Es ese conjunto de factores que me van a dar un paisaje determinado y se rigen por las leyes de la termodinámica. Los sistemas sociales se rigen según pautas socioculturales. Estos sistemas sociales extraen de los sistemas ecológicos sus recursos naturales, de acuerdo a tecnologías. Esto es el medio ambiente. El medio ambiente siempre es humano. Es lo que las sociedades humanas le hacen a los sistemas ecológicos para extraer los recursos. Habiendo aclarado esto, ecosistema, ecología y medio ambiente, van a ver por qué estuvimos hablando de esto hasta ahora. Yo les cuento que el cambio climático, que es un tema que está muy de moda y nos tiene muy asustados, es algo que se da permanentemente. Nuestro sistema solar se formó hace unos 5.000 millones de años para atrás. O sea, vamos a tener que empezar a movernos con los tiempos astronómicos, los tiempos geológicos, los tiempos biológicos. Cuando hablo de tiempos astronómicos estoy hablando de miles de millones de años. ¿Eh? Cuando hablo de tiempos geológicos estoy hablando de cientos de millones de años. Y los términos biológicos son los que usamos nosotros normalmente. 20 años para adelante, 50 años para atrás, 100 años, eso lo entendemos. Pero cuando hablamos de semejante cantidad de tiempo es como que no lo podemos llegar a aprender. Entonces, estas causas naturales se vienen dando desde que la Tierra se formó. Hubo mucha cantidad de cambios climáticos. Uno de los cambios climáticos son los movimientos de la Tierra. A nosotros nos enseñaron la rotación, que se da cada 24 horas, y eso establece el día y la noche. Nos hablaron de traslación, que se da cada 365 días, 5 horas y 40 y tantos minutos, pero no nos hablaron de otra serie de movimientos que tiene la Tierra, como por ejemplo la inclinación con respecto al eje terrestre, que más o menos debe ser que se repite cada 100.000 años, o el fenómeno de precesión, por el cual la Tierra gira como si fuera un trompo. Ese giro completo tarda 26 años en darse, pero a su vez, mientras va haciendo ese giro redondito como el trompo, va haciendo onditas. Esa es la notación, que se da cada 18 años. O sea, todo esto en conjunto hace que todos estos movimientos, y un montón más que no viene acá el caso a analizar, ni yo tampoco lo sé en profundidad, son los que van a, a causar estos cambios climáticos que se dan en la Tierra. ¿Eh?
O sea que los movimientos de la Tierra, bueno, acá hubo muchos cambios climáticos. Nosotros los conocemos con el nombre de glaciaciones. Hubo muchísimas glaciaciones. La última glaciación se dio tan solo hace 110.000 años. ¿eh? La primera glaciación que se tiene noticia se dio hace unos 2.400, 2.700 millones de años, disculpen ustedes si no soy muy precisa, y en ese lugar fue la oportunidad para que aparecieran las bacterias. O sea que ese cambio climático hizo que aparecieran bacterias. Y esas bacterias seguramente tuvieron mucho que ver con el origen de la vida como la conocemos. Estas glaciaciones, que es cuando el hielo de los polos se expande hacia los continentes, causa un enfriamiento muy grande. Como les decía, hace 110.000 años fue la última glaciación. Hace 20.000 años que fue la época cúlmine de esa glaciación. Y si ustedes vieron alguna vez la era del hielo, van a ver que justamente representan esa época, esos 20.000 años para atrás. De cualquier manera, nosotros en este momento, desde hace 10.000 años, estamos saliendo del periodo glaciario. Y desde hace 8.000 años ya podemos decir que estamos en un periodo postglaciario. Quiere decir que con hombres o sin hombres, la Tierra solita se iba a calentar. Y después enfriar. Dentro de 50.000 años se espera otra glaciación. Es cíclico. Otro de los fenómenos naturales que podemos ver son los asteroides. Cada 100.000 millones de años cae algún asteroide a la Tierra. Ustedes piensen que rodeando en otras órbitas de la Tierra están los volcanes, el cinturón de Venus. El cinturón de Venus tiene muchísimos asteroides y en algún momento se enfrentan y se chocan con la Tierra. Pero eso ocurre, afortunadamente, cada 100 millones de años. El último asteroide en chocar fue hace unos 65 millones de años. Y es muy conocida lo que se cuenta, que fue la causa de la desaparición de los dinosaurios. Uno piensa que los dinosaurios desaparecieron del día a la noche. En realidad, los dinosaurios fueron desapareciendo paulatinamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que al haber menos alimentos, porque cambió el clima bruscamente, o sea, las condiciones, el escenario por este asteroide que provocó tsunamis, bajas térmicas terribles, volcanes, al cambiar tanto el escenario, empezó a haber menos cantidad de alimentos. Entonces, los dinosaurios que en ese momento poblaban la Tierra, que estaban en el suelo, en el aire, en el agua, había dinosaurios por todas partes, herbívoros, carnívoros, depredadores, de todo tipo, empezaron a morir lentamente. Quiere decir que por falta de alimentos empezó a disminuir el rigor reproductivo. Entonces, tenían menos crías, las crías por ahí estaban enfermitas, no podían nacer, o si nacían débiles y no llegaban en la etapa de la reproducción, y así generación tras generación fueron desapareciendo los dinosaurios. Tardaron su tiempo. Independientemente de esto, había unos organismos muy chiquititos, de hábitos nocturnos, muy parecidas a las musarañas actuales, que estaban escondidos entre los troncos de los árboles. Cuando empiezan a desaparecer paulatinamente los dinosaurios, empiezan a explotar estos seres y la Tierra es invadida por mamíferos. No se sabe cómo, no se sabe por qué, pero de golpe aparecieron montones de mamíferos, placentarios, marsupiales, montones de mamíferos. Como ven otra vez, cambia el escenario, cambian los actores. Otro de los de las causas naturales del cambio climático serían los supervolcanes. Los supervolcanes se dan cada 100.000 años. Y tiene que ver también con que los glaciares al moverse cambian el peso de la Tierra y esto hace que se muevan las placas tectónicas. Y esto es lo que provoca los supervolcanes. Piensen que esto coincide con las glaciaciones.
¿Mm? Cada 100.000 años las glaciaciones, cada 100.000 años los supervolcanes. Estos supervolcanes, yo puedo mencionar el Toba, de Indochina, de Indonesia, perdón, que provocó un invierno de unos 7 años. Fue tanto la baja de temperatura que en esa época había una serie de homos. Todavía no podemos definir que sea el homo, o sea, Homo habilis, Homo erectus, distintos tipos de homo. Esos homos formaron como si fuera un cuello de botella. Toda la población que había de homos, por este cambio climático tan brusco, trataron de escapar. Los que pudieron escapar y los que estaban en condiciones de salud pudieron hacerlo, los demás quedaron. Entonces, todos los genes, toda la mezcla de genes que había en una población, se vieron disminuidos por ese cuello de botella. Y aparentemente para algunos científicos, eso dio el origen al Homo sapiens primitivo. Otro de los supervolcanes, que también tenemos noticia, es el Krakatoa, que a fines de 1800 se entró en erupción y liberó, para que tengamos una idea, 200 megatones. La bomba atómica de Hiroshima liberó tan solo 15 centésimas de megatones, para que ustedes vean lo que es un supervolcán. También causó tsunamis, olas de 40 metros de altura, murió un montón de gente. Y si ustedes mal no recuerdan, que también hay una película de esto, en diciembre del 2018 se produjo otra erupción del Krakatoa, donde murieron muchísimas personas que estaban haciendo turismo. Y seguimos con las manchas solares. A esta la dejé para lo último porque la mitad de la biblioteca dice que sí, que interviene en el cambio climático natural. La otra mitad de la biblioteca dice que no. De cualquier forma, estas manchas solares ocurren cada 11 años. Para algunos dice que tiene que ver con zonas más frías de la Tierra y zonas más cálidas. Piensen ustedes que una mancha solar llega a medir es más grande que el diámetro de la Tierra, una mancha solar, para que tengamos noción. Todas estas son causas naturales. Con esto, ¿qué quiero decir? Que muchas veces ha cambiado el escenario y que muchas veces han tenido que cambiar los actores. El actor que no se adapta, que no se cambia el traje, queda descolocado. Y ahora vamos a ver el tema que creo que es el de profundo interés, pero quería darles estas aclaraciones porque esto se da. Lo que estamos haciendo, los sistemas sociales y nuestras tecnologías, es adelantar todo este proceso que es tan lento y gradual. Ese es el problema. Que esto que se iba a dar, pero en tiempos geológicos, se está dando en tiempos muy rápidos, muy veloces. Vamos a ver qué pasa. Están perdiendo glaciares. Por ejemplo, la parte oeste de la Antártida aparentemente llegó a un punto de inflexión del cual seguramente no pueda volver. Para tener una idea, en los últimos tiempos se perdieron, escuchen este número, 9.000 billones de toneladas de hielo. Para más o menos ponernos, porque es tan escalofriante que uno no lo llega a aprender. Podemos decir, si a la provincia de Santa Cruz la inundáramos y tuviera una profundidad de 45 metros. Esa es la cantidad de hielo derretida. A su vez, lo que estamos viendo es que ese hielo derretido lo que va a hacer aumentar el nivel del mar, el nivel de los océanos, con la inundación de las costas. A su vez, los pueblos que están en las montañas, como
se derriten los glaciares porque hay un aumento muy brusco de la temperatura. Entonces ya la nieve es mucho más blanda y no se llega a hacer hielo, y si se hace hielo se hace muy blandito. Entonces en estos pueblos montañosos que utilizan del estío, o sea, el agua cuando se derrite el hielo para formar el río de montaña, se va a quedar sin agua. Y esto aproximadamente se está viendo, según los pronósticos, para el 2030. O sea, para esto faltan 20 años. O sea, estamos ahí en el límite. Otro de los puntos importantes a tratar serían el cambio en los océanos. Piensen que el 90% del dióxido de carbono emitido por las industrias y demás es absorbido por los océanos. Esto causa dos problemas: la acidificación del agua de mar y el aumento de la temperatura del agua oceánica. Con la acidificación, los corales se blanquean, por lo tanto su exoesqueleto es muy pero muy blando. Entonces ya no le sirve de cobijo a una serie de animalitos que se protegen y hacen su hábitat entre los corales. Muchos crustáceos no pueden hacer su caparazón, y esto hace que empiecen a disminuir las cadenas oceánicas, porque son eslabones de una importante cadena oceánica. A medida que va pasando esto, se va disminuyendo la biodiversidad. A su vez, por esta misma acidez y por el aumento de la temperatura, los actores, o sea, la biota marina, trata de escapar de esa acidez y de ese calor del agua, y se dirige hacia el centro del océano, alta mar. Esto lo que provoca es un encarecimiento de la pesca, porque cada vez tenemos que ir más lejos para pescar y cada vez menos. Otro de los problemas que trae esto es, uno piensa que el Amazonas es el principal productor de oxígeno del planeta. No. El principal productor de oxígeno del planeta es el fitoplancton que se encuentra en los océanos. Ustedes piensen que el 87% de nuestro planeta es agua. Entonces está disminuyendo la cantidad de oxígeno del planeta. A su vez, por los cambios de temperatura, se van moviendo los centros ciclónicos y anticiclónicos. Por lo tanto, se hacen mucho más fuertes y más seguidos los huracanes. Llueve muchísimo más intensamente en algunas zonas y en otras se hacen sequías mucho más prolongadas. Esto provoca, con las lluvias intensas en lugares donde no era habitual que lloviera tanto, inundaciones. Bueno, una serie de circunstancias que realmente son temibles. Y hablando de todo un poco, porque sé que en alguna de las cuestiones estaban bastante interesados en el tema de la basura, yo les voy a hablar de la isla de plástico del Pacífico. Hay muchas islas de plástico en los océanos. Esta es muy importante. Está a la altura de entre Hawái y la costa de California. ¿Querés mirar el tamaño? Son 5 provincias de Buenos Aires. 5 provincias de Buenos Aires. Con una profundidad de 1000 metros. Estas islas de plástico son lo que va a parar todo lo que tiramos en los ríos. Va a terminar tarde o temprano en el océano, en el mar. Por corrientes, es como que va barriendo todo esto que arrojamos y los va concentrando en un lugar, entre California y Hawái. Y ahí está esa isla de plástico dando vuelta. Y acá tenemos que hablar de varios aspectos. El plástico no es biodegradable. Lo que puede llegar a hacer es a irse degradando, descomponiendo hasta nanomoléculas. Estas nanomoléculas se llaman nardles y son absorbidas junto con el agua y con los alimentos por la biota marina. Entonces, cada uno de esta biota va consumiendo lo que comió, las nanomoléculas que comió el otro, y se van bioconcentrando.
Estos se asocian muy fácilmente con enzimas, con hormonas, con anticuerpos, y no los podemos sacar del organismo. Quiere decir que cuando nosotros podemos comer peces, pueden estar contaminados con estas nanomoléculas y muy concentrados, causando enfermedades, por ejemplo, del tipo del cáncer. Otro de los grandes problemas que traen este plástico en los océanos es que los animales se enredan en las redes de los pescadores y mueren asfixiados, o confunden esos objetos con animales para comer y mueren muertos de hambre, pero con el estómago lleno de plástico. Eh, Esto es algo que es una diapositiva que realmente nos llama a reflexión, porque esto lo hacemos los sistemas sociales. ¿Ven lo importante que es ver los sistemas sociales? ¿Eh? Es terrible esto que estamos viendo. Y por último, vamos a ver otro de los temas que es muy importante y que está muy enlazado con todo lo que estamos viendo, que es el mal manejo de los suelos. Cada día están naciendo 200.000 personas, por día. Se espera que para el 2050, o sea, falta muy poco, se necesiten un 70% más de alimentos para darle de comer a esa mayor cantidad de población del planeta. En cuanto a los rindes, el trigo, por ejemplo, tiene cada vez menos rendimiento. Los suelos están más empobrecidos. El trigo tiene un rinde un 2% menor y el trigo un 2, no tenemos la tecnología. Si quieren después nos quedamos charlando, pero no, por el momento no, para nada, lamentablemente. Bueno, ok. Les decía que necesitamos dos cosas: espacio para ubicar esas personas que nacen y espacio para tener más zonas de cultivo para darle el alimento a estas personas. Entonces, en estos casos se reemplaza un ecosistema natural por un ecosistema artificial, que puede ser una ciudad para colocar a las personas, o puede ser una siembra de monocultivos, es decir, yo siembro clones. Pero para sembrar esos clones son foráneos, o sea, no son del lugar. Cada suelo y cada clima acepta determinado tipo de actores, ¿se acuerdan? Nosotros estamos forzando a un suelo, al clima no lo podemos forzar porque no lo podemos cambiar, pero al suelo lo estamos forzando a aceptar un cultivo que no es el específico de ese suelo. Para eso destruimos un ecosistema natural. Entonces, como ese suelo no corresponde a ese cultivo, se lo trata de fogonear. ¿Para qué? Para que dé mejor rinde. Entonces, me estoy distrayendo porque están apareciendo otras cosas. Ese aumento del rinde es porque se lo fertiliza. Ahora bien, ese sistema ecológico que yo extraje, que yo saqué, va a volver a aparecer, porque es su lugar, es su escenario. Pero ¿qué pasa? Se los combate con herbicidas, plaguicidas, pesticidas. O sea que se pierde absolutamente la capacidad que tiene ese suelo para seguir con su estructura correcta y poder seguir avanzando en el sistema ecológico natural. Acá hay dos aspectos a tener en cuenta. El aspecto político, porque esto nos lleva a entrada de dólares por esos cultivos. Pero otra parte está el aspecto ecológico, o sea, ¿a qué costo? ¿Cuál es el costo ambiental que estamos pagando por eso? Por otra parte, también tenemos que para ampliar zonas de cultivo, lo que hacemos es deforestar. Este árbol más o menos debe tener unos 200 años, o sea que para volver a tener un árbol de ese tamaño, tenemos que esperar, por más que plante hoy mismo la semillita, 200 años. Es la cuestión del tiempo, o sea, fallamos los sistemas sociales en una cuestión de tiempo, no entendemos el tiempo. Los árboles son moderadores climáticos, al igual que los océanos y los glaciares.
¿eh? Porque uno retroalimenta al otro. Los glaciares dan el frío, los océanos absorben el frío. Entonces, y el clima modera a los glaciares y a los océanos. En este caso son los árboles. Absorben cuando llueve muchísimo, la absorción de sus raíces limita muchísimo las inundaciones. A su vez, el follaje absorbe muchísima cantidad de dióxido de carbono y libera muchísima cantidad de oxígeno. Y mantiene la humedad y protege el suelo de los vientos para que no se decapite el suelo, para que tenga materia orgánica en descomposición y vaya enriqueciendo ese suelo. A su vez, estos árboles son la cuna de la biodiversidad. O sea, talando esos árboles, la biota que forma parte de ese bosque se queda sin su hábitat y trata de migrar. Y ahí es donde se pierde muchísimo. Ahora vamos a hablar de biodiversidad. A uno le parece que la biodiversidad es romántico. Yo les voy a contar una cosa. Todo el mundo conoce el sauce llorón. Bueno. Los biólogos le ponemos nombres difíciles a todas las cosas. El sauce llorón pertenece a la familia de las salicáceas. Si ustedes se acuerdan, el nombre científico de la aspirina es ácido acetil salicílico. ¿Por qué esto es importante? Porque todos los seres vivos somos laboratorios vivientes. Entonces, si desaparece la biodiversidad, los científicos no pueden encontrar distintos tipos de remedios que pueden salvar a la humanidad o pueden salvar a este cataclismo que estamos viendo que va a ocurrir por el cambio climático. Entonces, hay que preservar las especies porque son realmente laboratorios maravillosos de sustancias que todavía no conocemos y que pueden salvar la vida de muchos. Hay ejemplos, pero a rabiar. Se descubrieron contra la leucemia, contra la hipertensión. O sea, todos los remedios que ustedes toman fueron descubiertos de algún ser vivo. Después se reproducen en el laboratorio sintéticamente, pero el descubrimiento se hace por los laboratorios vivientes que son los seres vivos. Hablando de todo un poco, empezamos a ver la pérdida de la biodiversidad. Como ven, estos son aves empetroladas. Y todo esto, vayan pensando en los engranajes que hablamos de los ecosistemas para poder poner en funcionamiento la máquina. O sea, todo esto, si cada uno de ellos, son engranajes que se van perdiendo. Porque uno lo ve acá, pero se van dando cadenas y cadenas que hacen que este sistema ecológico específico se torne vulnerable y desaparezca. Este oso polar, por ejemplo, seguramente este oso polar, en un futuro, le hubiera pasado lo mismo. Pero pero la glaciación, el periodo postglaciario se va dando tan lentamente, que tienen tiempo de adaptarse por sucesivas generaciones, mutaciones. Entonces se le va dando tiempo a que vaya habiendo adaptaciones por mutaciones, entonces sobrevive el más apto y ese gen queda en la población y eso se va llevando y el oso puede sobrevivir al cambio climático. Pero como esto es tan brusco, no da tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, el cementerio de ballenas, que seguramente pierden su rumbo porque la temperatura del agua las desorienta y también el pH ácido de los océanos. Llegamos a un punto que es muy importante para que reflexionemos. Tenemos que tener la salud de nuestra geonave espacial, porque acá estamos embarcados todos. La salud del planeta depende de dos cuestiones. Una es la cantidad de recursos naturales a la cual le damos la capacidad de regenerarse en un año, menos el consumo que hacemos de esos recursos, si le damos tiempo a la regeneración o no. Esto lo que nos trae es deuda ecológica. Quiere decir que nosotros estamos
más cerca de tener una deuda con las futuras generaciones de que estar tranquilamente con estos recursos naturales. Esta deuda ecológica se traduce en olas de calor, olas de calor. Esto es Chicago en verano y esto es Chicago en invierno. Olas de frío cada vez peores, tormentas más fuertes, huracanes, inundaciones, derrumbes de lodo. ¿Se acuerdan que hablábamos de la deforestación? Bueno, la deforestación es la que mantiene la estructura del suelo, perdón, los árboles. La deforestación rompen esa estructura del suelo. Quiere decir que en esas zonas, cuando llueve, se hace ese barro y por inclinación y pendiente de los suelos se producen estos derrumbes de lodo, que hace un tiempo atrás ocurrió en la provincia de Salta, y eso tiene que ver con deforestación de la zona norte. Sequías. Y acá viene una cuestión. Nosotros tenemos, vamos a imaginarnos, que de los 365 días que tenemos para todos los recursos, ¿sí? Hasta el momento ya nos gastamos hasta el 20 de julio. Quiere decir que los recursos que vamos a tener que seguir utilizando hasta el 31 de diciembre son a costa de futuras generaciones. Se traducen en deuda ecológica. Esto es como que dijéramos, tenemos un sueldo y porque lo administramos mal, el 15 del mes me quedé sin sueldo. Entonces empiezo a usar la tarjeta y me empiezo a endeudar. Como viene la cosa, necesitamos un planeta y 3/4 para seguir consumiendo con la velocidad que estamos consumiendo hoy en día. China necesitaría 8 planetas, Estados Unidos 5, la Unión Europea 3. ¿Y saben qué? América del Sur cuenta solamente con el 13% de la población total mundial. 13% nada más. Y tenemos un 40% de recursos naturales de sobra. Pero el impacto negativo que estamos haciendo por el mal uso de los recursos que estamos extrayendo es realmente catastrófico. Y es hora de que nos replanteemos esto. Verde contra verde. Quiere decir que la ecología que cuida cómo funciona la casa, cómo funciona el ecosistema, comienza con la misma palabra que economía, que viene de oiko, que significa casa, que significa hogar. Economía es cómo se administran los bienes que entran en un hogar, en nuestra geonave espacial. Entonces, es hora que tanto la ecología como la economía se den la mano, porque ya no pueden seguir consumiendo con el nivel de consumo que estamos teniendo hasta ahora. Es terrible el consumo. Cuando nosotros consumimos algo barato, tenemos que tener presente qué costo ambiental pagamos por eso. Y vamos con un ejemplo. Por ejemplo, yo necesito comprarme, qué sé yo, no sé, un shampoo. Y estoy apurado, voy al supermercado y me pongo a buscar mi shampoo, no lo encuentro. Entonces, ¿qué busco? Normalmente, de manera inconsciente, lo que voy a hacer va a ser... ¿Tiene un proyecto? Bueno, ahora después lo vemos a eso. Elijo un envase que me llamó la atención, porque es de plástico, que tiene colores muy bonitos, tornasolados, verdes tornasolados, plateados, dorados. Entonces me llamó la atención, estoy apurada, tomo el envase y me lo llevo. Me lavo la cabeza, termino el shampoo cuando lo termine y tiro el envase. Ustedes piensen, toda la energía y todo el consumo que hicimos para desperdiciar ese frasco de shampoo de plástico en la basura. Miren, para obtener ese envase tuvimos que ir a un lugar para extraer la materia prima para hacerlo.
estamos gastando energía, estamos gastando, contaminando el ambiente. Se contamina el lugar de donde se extrae. Se transporta a una planta donde se va a elaborar el envase. Ese envase va a tener desperdicios en su elaboración, seguramente. Las tinturas con que se hacen las etiquetas tan llamativas seguramente están formadas por metales pesados. De ahí se lo lleva al mayorista, del mayorista al supermercado, del supermercado viene a mi casa y de mi casa se lleva a depositar en la basura. ¿Cuál es el costo ambiental? ¿Pagamos pagar ese costo ambiental? Dejemos de hacer magia, porque estamos pensando en el futuro que alguien nos va a salvar, que algún científico nos va a salvar. Y en la medida que tomemos conciencia, que podemos hacer proyecciones de futuro, que no nos dejemos confundir con políticas. Yo les muestro hechos, les muestro cosas concretas, son hechos, para que ustedes conozcan la verdad de las cosas. Tienen salida, tienen solución. Por ejemplo, un amigo mío trabajaba castrando vaquitas de San Antonio, ¿sí? Castraba a los machos. Porque en el momento que, es gracioso, pero es así, porque de esa manera hacía un control biológico de plagas y hacía la prueba. Quiere decir que si se eliminaban las vaquitas de San Antonio y veían si comían los pulgones y no se armaba una plaga de vaquitas de San Antonio, ¿sí? Se podía controlar, o sea, no se podían reproducir. Y era una forma de tener controlada a ver cómo funcionaba ese control biológico de plagas. Es el ingenio. Ustedes tienen el futuro para tener ese ingenio. Otro con la borra del café, se le ocurrió utilizarlo para cultivar, hongos comestibles. Porque veía que del grano de café, semejante planta, el grano de café prácticamente se destruía todo, o sea, se utilizaba muy poco. Lo demás era borra. Y bueno, ¿y qué hacemos con la borra? Y se les ocurrió eso. ¿Quién le dice que alguno de ustedes, sin hacer magia, en un futuro, pueda descubrir algún producto que sea tan económico, multifacético, como el plástico, pero que sea totalmente biodegradable? Está en ustedes. No quememos las cartas, porque el juego ya está echado. Es un momento de inflexión, o sea, o tomamos conciencia, o en poco tiempo vamos a ver los resultados. Lo que pasa es que se van a ir dando lentamente, pero de una manera mucho más rápida, que no nos va a dar lugar a adaptarnos. Y tenemos la responsabilidad de pasar de generación en generación esta nave espacial, que tenga siempre recursos para todos y para todo el futuro. No se olviden que acá hay una cuestión que hablamos al principio, que en un momento que cambió el escenario aparecieron las bacterias y eso dio origen a la explosión de vida en el planeta. Cuando desaparecieron los dinosaurios, aparecieron los otros actores, que son los mamíferos. Desaparecemos nosotros y la Tierra sigue girando y sigue haciendo sus ciclos y sigue igual. Los que desaparecemos somos nosotros. Yo lo que les propongo es ir pensando este modelo de una humanidad distinta, de una humanidad más hermanada, que piense mucho más en el otro, que es el desarrollo sustentable, en donde tengamos el foco en lo social, que a nadie le falte agua, que a nadie le falte alimentos, pero que sea de una manera sustentable. A su vez, cuidando la economía, o sea, con una economía que no me haga derrochar, que sea una economía ecológica y pensando en el medio ambiente. O sea, un desarrollo sustentable, social, económico y medioambiental. ¿Y saben esto qué va a traer? Equidad, viabilidad y vivible. Son estas cuestiones que tenemos que ir pensando para un futuro muy cercano.
Eh, Necesitamos como ciudadanos tener políticas públicas, porque nosotros somos actores, nosotros somos los que elegimos los envases. ¿Eh? No hagamos, por ejemplo, como hacen algunas maestras que dicen que dan ecología y hacen el monumento a la lata en el colegio. Entonces vienen los papás, sacan fotos del monumento a la lata, felicitan a la maestra y cuando se van los papás tiran las latas a la basura. Y para eso les hicieron comprar latas a los padres para hacer el monumento a la lata. O sea, esas incongruencias tenemos que evitar. Nosotros como consumidores podemos tener una gran capacidad de presionar a las industrias para que cambien su forma de operar. Y también como ciudadanos. No es común que nosotros pidamos, cuando van a hacer las votaciones, que digamos en la plataforma electoral qué medidas van a tomar de medio ambiente, concretas y sonantes, bien claras. Había un político que decía, cuidemos la ecología. Ojo, ese me está mintiendo. Ya me doy cuenta que me está mintiendo, porque necesitamos la alfabetización en medio ambiente. No hay especialistas de medio ambiente, ni periodistas especializados, ni hay cursos de perfeccionamiento docentes que apunten al medio ambiente. No se está encarando este tema seriamente. Estas políticas públicas que nosotros debemos exigir no solamente tienen que estar dirigidas a la salud humana, que como vemos nos está ocurriendo, sino también para respetar la calidad de los otros seres vivos que nos acompañan en nuestra geonave. A mí me gustó mucho esta hojita, que es una hojita de lenga, y nosotros somos muy proclives a mirarnos el ombligo, a ser bastante egoístas, a bastante egocéntricos. Esta hermosa hojita, si me quedo mirándola, es como que me estoy creyendo que el hombre fue la maravilla de la creación. Y ¿saben qué? Yo les diría que cuando se vayan para su casa, o estén en cualquier parte, observen cualquier yuyito de la naturaleza, cualquier cosita. Van a ver qué maravilla de simetría que tienen. ¿Eh? No somos la maravilla de la creación. La maravilla de la creación somos todos los seres vivos que habitamos este planeta. ¿Eh? Otra de las cosas que nos dicen, que los recursos naturales iban a alcanzar para siempre y que nos iban a sobrar. No, como vemos, se está reduciendo drásticamente muchos recursos naturales por el uso, el abuso y la contaminación. Por otra parte, también nos dicen que la Tierra, por ejemplo, el 87% es agua y nosotros lo llamamos tierra. O sea, es incongruente. O sea, esa soberbia que tenemos los seres humanos, la tenemos que cambiar y tenemos que ser mucho más solidarios, dar mucho más la mano al otro. Porque si seguimos mirándonos para adentro, lo que vamos a hacer es perder de vista este hermosísimo bosque de lenga. Nos quedamos con la hojita y nos perdemos esta maravilla. Entonces, yo les quiero contar algo de mi vida personal porque Magdalena me dijo cuando empecé que me presentara. Yo me voy a presentar ahora. Yo era muy chiquita, no me acuerdo qué edad tendría, 5, 6, 7 años. No le quiero decir el año porque se van a dar cuenta de lo vieja que soy. En ese momento había un solo canal de televisión pública que tenía un horario muy acotado. Y daban, presentaban teatro desde la televisión, no desde el teatro. Y no me voy a olvidar nunca una obra televisiva en la cual había un hombre muy sucio, todo peludo, barba, el pelo pringoso, pero vestido con harapos, con tela, harapos, en una cueva, que tenían pequeñas ramitas para un fuego muy pequeño. eh, Había tierra, había restos de animales tirados por el piso, pero también había pedazos de ladrillo. Y había un pedacito de pared hecha añicos, como que uno no llegaba a ubicarse en la época. En eso llega una mujer. La mujer con
un traje muy primitivo, hecho mal, con pieles de animales salvajes, atado, sin coser ni nada. Y este hombre le pide por favor que la ayude, porque se conoce que está enfermo, o sea, debe tener fiebre, no se sabe qué tiene. Y ella, de entre las ropas, saca un tubito de plástico y de ahí saca una cápsula y se la da. Entonces uno dice, ¿qué estoy en la prehistoria? ¿Qué es esto? Atemporal. Cuando empieza a sentirse mejor este hombre, saca dentro de esos escombros escondido un pedacito de cartón que lo limpia con la mano y se ve la sonrisa de la Mona Lisa. Eso quedó en mi inconsciente. Hasta que cuando estaba estudiando, me enteré que el río Hudson de Estados Unidos, en Nueva York, se prendió fuego en los 70. Y en los 70 también apareció en la bahía de Minamata, en Japón, gente deambulando por la calle loca, gente que se moría, chicos que nacían deformes, ¿eh? Que todavía sigue estando eso. Señoras y señores, ahí es donde al hombre le cae la ficha de lo que es el medio ambiente, de lo que la humanidad le estaba haciendo a los sistemas ecológicos. Ahí inmediatamente yo enganché eso con aquella obra de teatro que vi cuando era chica. Y dije, yo no quiero que le pase esto a mi mundo. Y desde hace más de 20 años me dedico a dar charlas en hospitales, en escuelas, perfeccionamiento, en las universidades, donde me llamen para hablar de este tema. Porque ¿saben qué? Yo los quiero invitar a que me den la mano y que juntemos las voluntades de querer cambiar este mundo por un mundo muchísimo mejor. Fíjense, ustedes van a pensar que pueden salvar el mundo, y el mundo no lo van a poder salvar ustedes solos. Es la suma de voluntades. Si yo quisiera cambiar el mundo, no puedo. Pero ¿saben a qué me dedico? A esto. Esta es mi forma de querer cambiar el mundo. Dando estas charlas. Cuando empecé a trabajar, me tomaban por una, qué sé yo, no sé, una romántica, una idealista, y capaz que tenía 3 o 4 alumnos. Hoy tengo que dar clase con la puerta abierta. No es que lo haya hecho yo, sino que la humanidad de a poco, por esta suma de voces, se va enterando de todas estas cosas. Entonces, le pido la mano a toda la población para que difunda estos temas, para que sepa que tiene solución, que nos demos todos la mano, que le pidamos a los científicos, a los ambientalistas, a los industriales, tratar de cambiar y de descubrir un nuevo mundo. Les agradezco muchísimo la atención y espero que haya sido útil. Estoy a sus órdenes. Bueno, Graciela, la verdad, la charla emocionante, la verdad muy linda. Bueno. Para todos los que estamos movilizados por la temática ambiental, tu charla movilizó un montón y lo más lindo de todo es eso que vos decís. Tu acción por el medio ambiente es tratar de comunicar algo que capaz no muchos saben y de una forma es romántica, pero también todos nos enamoramos de eso, ¿no? Y todo lo que hacemos por amor. Así que esto puede ser otra causa de lo que hacemos. Bueno, De verdad, muchísimas gracias. Bueno, le paso la posta a los jóvenes, a ustedes los ingenieros, el futuro está en sus manos, ingeniera química, está en sus manos. Sí, yo siempre digo que todos podemos hacer algo. A veces uno se siente como que la responsabilidad es de las grandes empresas, pero somos nosotros los que vamos a estar consumiendo de las grandes empresas y también ahí adelante de ellas. El consumidor, la potencia que tiene el consumidor. Exactamente. Bueno, así que ahora abro el chat para las preguntas, los que tengan, y te quería leer de paso unas que habían surgido mientras, que acá Luciano preguntaba. Sí. Dice, ¿tenemos la tecnología para limpiar las islas de plástico o el proceso implicaría un mayor impacto ambiental? Todavía no. La única forma de recuperar eso es no tirar plástico, no usar más plásticos. En la conciencia del consumidor. Sí, y acá Stephanie dice que ella escuchó hablar de un proyecto que se llama Ocean Cleanup para limpiar los océanos a gran escala,
pero que no sabe muy bien si prosperó o no, si tenés idea. Están en eso, pero lo que pasa es que ya la descomposición del plástico en los océanos que forman los NARTLs ya está, o sea, ya está diluido en los océanos, entonces ya la biota marina ya los está consumiendo. O sea, se descompone el plástico y pasa a los seres vivos, incluso nosotros. Claro, sí. Bueno, dicen que consumimos lo equivalente a una tarjeta de crédito por semana en plástico, por todos los microplásticos que hay en el agua y terminamos consumiendo de los Sí, alimentos. señora. Y Sí, señora. acá Agustina Y dice, saben que, Graciela, sí, perdón, dale, dale. no, que me olvidé de hablar de la ganadería, que también es un cultivo carísimo, carísimo, y que por el bosqueo de las vacas y por la eliminación de erutos y de gases, liberan metano. Y toda la cantidad de energía y de agua que se pone para hacer las pasturas y después la carne que se tiene que, las vacas que tienen que comer, que tienen que tomar agua, es muy costoso, se da en países muy desarrollados y nosotros como un país subdesarrollado tenemos esa ganadería y es un problema. Sí, totalmente. Acá Agustina dice, Graciela, brillante la charla, conmovedora y piel de gallina. Creo que todos nos sentimos igual, ¿eh? Quería hacerte dos consultas. ¿Cómo se espera que sea la próxima glaciación, viendo las emisiones de dióxido de carbono desmesuradas que emite el humano en esta etapa geológica climática? ¿Y por qué nos asusta la extinción de especies si siempre ocurrió? ¿Por qué la velocidad con la que ocurren ahora? Bueno, son varias preguntas en una y voy a tratar de contestarlas una por una. En primer lugar, eh, las glaciaciones se van a dar porque a nuestro planeta no lo maneja nadie. O sea, todos estos movimientos que yo les estuve diciendo de la Tierra, todos estos movimientos, es lo que producen el cambio climático. O sea, esta es la soberbia que tienen los seres humanos. Les parece que podemos controlar todo y no podemos controlar ni siquiera el control remoto del televisor. Después se quedó sin pila y no podemos cambiar de canal. Eso en primer lugar, o sea que esto se va a dar. Por más que tengamos dióxido de carbono o no tengamos dióxido de carbono, se viene una glaciación dentro de unos 50.000 años. Dentro de 50.000 años, no. Dentro de 50.000 años comienza una nueva glaciación, porque esto es cíclico, comienza, acuérdense del tiempo astronómico y geológico. No sé qué otra pregunta me hacía, no me acuerdo, porque eran varias Bueno, preguntas. claro, ¿por qué nos preocupaba ahora la extinción? O sea, vos decís, va a pasar más adelante, lo que pasa ahora es que se está adelantando, ¿no? La vida Todo es este cambio, proceso. la vida es cambio. ¿Y saben la idea que tenemos nosotros? Que la evolución es lineal. Hay una película que se llama La Guerra del Fuego, que es excelente, en donde se muestra todo tipo de homínidos, todos juntos. El Homo habilis junto con el Homo. No es que el mono se fue parando y terminó en el hombre. No, todos juntos. De todos esos homos, el único que sobrevivió fue el Homo sapiens. ¿eh? O sea que la vida es cambio. El planeta es cambio, todo es cambio. Los cambios son muy lentos, por eso nosotros como lo manejamos en tiempos biológicos, ¿eh? Nos parece que siempre fueron así, nos parece que siempre la India estuvo, donde está ahora. Y no, cuando chocó la India con Asia, se formaron los montes Himalaya. Cuando se separaron África de América del Sur, surgió el hombre, en África surge el hombre, y negro. El origen del hombre es negro. ¿Mm? Así que bueno, aparecen y desaparecen. Perfecto. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más. A mí la verdad me quedó muy claro. Y después quería agregar dos cositas. Primero que nada, justo ahí Ignacio mandó una pregunta. Creo que lindaste en algún momento con el ejemplo del monumento a la lata en la necesidad de la adopción de una ecología profunda. Y acá recomienda leer a Ernest Naes. ¿Cómo encontrás parada Argentina en ese aspecto? Eh, no la encuentro bien parada, sinceramente. No la encuentro bien parada, para nada. O sea, hay muy poca gente que tiene mucha conciencia y mucha gente que no tiene conciencia o que piensa que el día de mañana se van a solucionar solas las cosas. ¿eh? Y también hay mucha gente que está obsesionada con esto, que tampoco, con el miedo tampoco logramos nada. O sea, el miedo paraliza.
razón agiliza. Entonces, por eso doy hechos concretos, hechos. No para paralizar, no para dar miedo, sino para ponerlos en movimiento. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Bueno, y hablando de hechos, quiero compartir ahora dos cosas. En primer lugar, este sábado se va a estar realizando una competencia que es la primer hackathon que hace Conexión, donde la idea es encontrar un problema ambiental de nuestro entorno, ¿no? Decir, bueno, cerca de mi casa yo veo que se contaminan un montón los suelos, se contaminan un montón el río, el riacho, lo que sea que tengamos cerca, entonces para tratar de buscar una solución. Así que bueno, los invito a todos los que quieran. Ahora les paso el link para anotarse por el chat. La verdad es que va a estar muy bueno, van a haber mentores de lujo y un jurado muy bueno. Y la charla de Graciela era un puntapié también a hablar un poco de qué es lo que está pasando realmente, ¿no? De cuánto nos tenemos que hacer cargo o no de la realidad. La verdad, Graciela, te quiero agradecer un montón y no quería dejar de responder no sé si tenés unos 10 minutos y si tienen todos unos 10 minutos, no quería dejar de responder unas preguntas que surgieron cuando se inscribieron a la charla sobre un poco del medio ambiente y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Con toda esta información que tenemos. Sabemos que hay una realidad que no podemos evitar, pero ¿qué es lo que realmente podemos hacer nosotros? Como yo siempre digo, bueno, primero no hay que estar en pánico, ¿no? Porque la realidad es que, como vos dijiste, hay que accionar. Entonces, primero estar tranquilos que estamos a tiempo, ¿no? No, el mundo no se nos está cayendo enfrente, hay tiempo, nos sobra y podemos hacer cosas no nos sobra, ¿eh? No nos sobra. Bueno. Tenemos tiempo, pero no nos sobra. Bueno, pero ya podemos empezar hoy, no es que si no empezamos hace un año estamos tarde. Exactamente. Entonces, la idea es como iluminar en dos temas muy importantes que tienen mucho impacto en el medio ambiente. Primero es todo lo que tiene que ver con comida y otro todo lo que tiene que ver con residuos. Se estima que 1/3 de la superficie que se usa para cultivar alimentos terminan siendo para alimentos que después desechamos. Es decir, no las terminamos consumiendo nunca, pero ¿qué usamos? Si usamos el agua, si usamos los nutrientes, si usamos el suelo, si usamos el trabajo, se usan un montón de recursos para comida que después se va a terminar desechando. Entonces, también hay que tener en cuenta a la hora de elegir un alimento, cuáles son los alimentos que más recursos o menos recursos necesitan para poder crecer. Se sabe que todo lo que tiene una proteína de origen animal necesita un más intensivo, entonces se contamina un poco más. Eso quiere decir que se producen más kilogramos de dióxido de carbono por porción. Se puede ver que todos los que son las carnes de vaca, de cordero, de cerdo, de pescado, son los que más dióxido de carbono emiten. Entonces, esto nos invita también a repensar un poco nuestro consumo y qué es lo que nosotros necesitamos realmente todos los días. Si bien la cultura argentina tiene muy instaurado comer carne, más allá de nuestra salud, capaz se puede regular un poco y optar por otras alternativas que sean un poco más sustentables para el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Con todo este tema de la comida? Punto número 1, para evitar todo lo que mencionaba Graciela de pensar la comida desde de la granja a la mesa, ¿no? Cuando nosotros arrancamos a cultivarlo, después tiene que transportarla, tiene que pasar por un montón de lugares. Capaz nosotros terminamos comprando una lechuga que se produjo, no sé, en el norte, y podemos tenerla en nuestra huerta de la casa. Entonces, elegir también la comida cultivada localmente. Y también para evitar todo ese desecho que yo hablaba del tercio de lo que se producía, es cocinar solo lo que vamos a consumir y pensar un poco, ¿no? Planificar nuestras comidas y aprovechar todo lo que involucra el alimento. Por ejemplo, el brócoli, que tiene un montón de hojas y un montón de tallo, capaz se puede usar las hojas para una tarta. Ver el alimento como algo que no es infinito, ¿no? Y que requiere un esfuerzo, por más que sea simple. Y después otra cosa que propongo es compostar. Es súper simple, hay 1.000.000 de videos de cómo hacerlo, pero algo que nace de la tierra puede volver a la tierra y servir como abono para nuestro propio jardín o nuestro propio balcón. Después, otro tema muy importante por el cual yo hablaba de esto es porque casi el 50% de nuestros residuos son orgánicos, ¿no? Entonces, esto quiere decir que casi el 50% de lo que estamos tirando es compostable y en el relleno sanitario no se va a degradar, no se va a descomponer.
Entonces es importante como alivianar un poco ese peso, porque todos vimos que los rellenos sanitarios están apestados. El olor que tiene es tremendo, hay unas montañas inmensas. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Si los reducimos al 50%, es un montón y es súper simple. Entonces, tanto hablamos de la isla de plástico, vamos a hablar de que el 15% de nuestros residuos son plástico, lo cual es un montón también, y encima teniendo en cuenta que solo el 24% del plástico que nosotros consumimos es reciclado. Cuando nosotros reciclamos el plástico, se reduce a la mitad la cantidad de dióxido de carbono que se emite respecto al plástico virgen. Entonces, hay muchos tipos de plásticos, hay plásticos que son más reciclables y menos reciclables. Como regla general se puede decir que los plásticos más duros son los más reciclables y los plásticos más blandos los que menos se reciclan. Acá podemos ver que el PET o el polietileno de alta densidad son los que más se reciclan y los que menos se reciclan es el PVC, el poliestireno o los otros. Los otros son los que son los multilaminados. Y acá vemos algunos ejemplos. Y planteamos a partir de esto un nuevo tipo de economía o de consumo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a consumir algo y después lo tiramos. Bueno, después nuestra próxima evolución es consumir algo, reciclarlo una vez, reciclarlo otra vez, hasta que el material pierde sus propiedades y se tiene que tirar. Bueno, yo considero, y muchas otras personas más, que el mejor tipo de economía es la economía circular. Esto quiere decir que nos comportemos como sociedad así como se porta la naturaleza. En la naturaleza no hay ningún desperdicio. Lo que no come un animal, lo come otro. Cuando se muere un animal, se lo come otro. Y así con toda la cadena alimenticia hasta que ya que no hay nada. Y no, mentira, sí hay algo. Hay nutrientes que nosotros después los usamos para comer algo. O para cultivar lo que se nos ocurra. ¿Y después qué hacemos con eso? ¿Es basura? ¿O lo podemos volver a la tierra? Eso es lo que plantea, que no hayan desperdicio. Que nos comportemos como animales que somos, igual a la naturaleza. Entonces, ¿qué podemos hacer con todos nuestros residuos para poder llevarlo a la acción? Primero, elegir opciones que generen pocos residuos. O sea, si vemos que algo tiene un montón de packaging, bueno, mejor, no sé, busco una alternativa, lo pienso 2 veces, no me voy por el impulso, y si lo tengo que comprar, me aseguro que sea reciclable. Y cuando sea reciclable, llevarlo, ¿no? A un lugar que se recicle, porque a veces uno cree que porque lo tira en la basura se va a terminar reciclando. Entonces, llevarlo a los puntos verdes, armar una ecobotella. Y también, como consumidores y como seres humanos que habitamos en esta tierra y somos importantes, aunque no somos el centro, hay que reclamar y hay que rechazar y manifestarnos como consumidores conscientes de lo que queremos y lo que exigimos y lo necesitamos. Porque como me encanta la frase es, si no lo hago yo, ¿quién? No va a venir el próximo atrás mío a pedir que le ponga menos plástico, a que hagan algo diferente. Hay que ser agentes de acción en el momento presente. Entonces, el mejor residuo es el que no se genera. Siempre hay que pensar eso. Cuando compremos algo, de verdad hay que pensar, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, yo lo compro ahora, ¿qué va a pasar cuando no lo use más o cuando se me termine? Entonces, queremos proponer algunas alternativas sustentables a nuestro consumo de todos los días. Usar shampoo sólido, una rasuradora de metal, llevar tupper siempre que compremos comida por peso o cuando pedimos delivery, ir al lugar y llevar nuestro tupper, o capaz preguntar, che, ¿tienen un tupper y después se los puedo devolver? Siempre llevar nuestra botella de agua y nuestro termito cuando compramos café. Y también no caer en el fast fashion. El fast fashion es la moda del momento, las que producen mucha ropa muy rápido, porque no sé si sabían, pero la industria de la moda genera un camión por segundo de basura. O sea, ya está, ya son 3 camiones que están yendo. Y ahora son 10, son un montón. Entonces no caer en eso y comprar un poco de ropa más clásica, ropa duradera, para ahorrar agua, las duchas cortas y siempre apagar las luces y desenchufar los electrónicos para ahorrar energía. Y por último, algo que sé que es muy difícil es ¿cómo hago para que alguien entienda lo importante de lo que yo estoy diciendo, no? ¿Cómo hago para que, che, de verdad tiene valor lo que estás planteando? Bueno, primero que nada, tener paciencia, mucha, mucha paciencia, porque nosotros el primer día que escuchamos la palabra reciclar, ecosistema, calentamiento global, no nos pusimos a salvar el mundo. Fue un proceso mental, entonces, tener paciencia, ir tratándolo de a poquito, y más que nada, predicar con el ejemplo.
si alguien ve lo simple que es, porque yo considero que es muy simple tomar algunas acciones y cambiar hábitos, lo van a querer hacer. Y predicar con el ejemplo y con mucho amor. Porque hace un tiempo leí un libro que hablaba de que, a ver, el mundo, hay gente que piensa como uno y gente que no piensa como uno. La gente con la que es más fácil hablar es la gente que piensa como uno. Pero si nosotros nos quedamos en eso y no tenemos empatía con los que no piensan como nosotros, nunca vamos a poder cambiar el mundo. Entonces hay que prestar atención y especial atención a los que no piensan como nosotros para poder de cierta forma convencerlos. Así que bueno, nada, eso es como para tomar algunas acciones en el momento y poder no quedarnos en la crisis, ¿no? Podemos hacer cosas. Bueno, y acá dice, Federico dice, si la ONU estableció el punto de no retorno, no hay tiempo. Bueno, tratemos de... Lo que a nosotros nos sirva para movilizarnos está bien, pero estamos, creo que, bien con el reloj dentro de todo. Y acá dice Nicolás, uno de los sponsors del concurso era Tupperware. ¿No es medio hipócrita o irónico teniendo en cuenta que casi toda su línea de productos está compuesta por plásticos? Siendo consumidores conscientes, ¿no tendríamos que evitar el financiamiento de su parte? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, esta la voy a tomar yo, voy a hacerme a culpa. Bueno, sí, es Tupperware y la realidad es que creo que tanto yo como mis compañeras de grupo decidimos no ponernos en guerra con ninguna empresa y con ninguna industria, porque la idea es cambiar desde adentro, ¿no? Bueno, yo estudio ingeniería química, mis compañeras también estudian bioingeniería o ingeniería industrial, y bueno, como no sé si saben, pero la mayoría de los ingenieros químicos está en la industria del petróleo. Entonces, la realidad es ser consciente. Uno no se puede poner en contra de las empresas que están siendo parte del problema, porque si no, ¿quién lo va a cambiar? ¿Quién va a mejorar las cosas si no es alguien de adentro? Y a mí me parece muy lindo que Tupperware nos haya querido auspiciar, porque si bien es plástico, no es plástico descartable, no es que nos juntamos con, no sé, Mascardi o los que hacen los vasos descartables. Así que esa es mi humilde opinión. Y acá Agustina dice, el problema no es el plástico, es el uso y su disposición. Tupperware nos ayuda a reducir los plásticos de un solo uso. Totalmente de acuerdo. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta para nosotras o para Graciela. Yo la verdad me llevo mucha alegría de lo que dijiste y mucha esperanza. Espero que les haya servido. Sí. Así que bueno. Muy bien. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Ok, cariño para todos. Y sigan luchando por el medio ambiente, que es muy importante. Igual vos. Adiós. Hasta luego.